Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sebastián de Espíritu Mitero y en esta ocasión les traigo un nuevo video que va en línea con lo que ya había estado comentando en mi perfil de Instagram para quienes ya lo vieron, y es que se venía contenido de Magic the Gathering. A partir de hoy también estaré subiendo más videitos de Magic y es que estoy incursionando en el formato Commander de este entretenido juego. Y justamente esa es la premisa de este video. Vamos a ver cuáles son los distintos formatos que tiene Magic the Gathering, para que tú, si eres un nuevo jugador, puedas empezar en el que más te acomode, ¿cierto? Porque tienen sus particularidades que pueden hacer que algún formato te llame la atención más que otro. Así que vamos con el video. Bueno, ¿por dónde empezar? Primero hay que considerar que vamos a agrupar los formatos en dos tipos. El primero será el limitado y el segundo será el construido. El limitado no es más que este tipo de formatos donde tú no necesitas tu baraja propia. Tú no participas con tus cartas que te has comprado previamente y armado una baraja, sino que este formato tiene que ver más con eventos específicos del juego donde tú asistes y te entregan un pool de sobres, ¿cierto? Y con eso participas, ¿cierto? Esto la verdad es que suele entretener mucho porque ya no depende mucho de lo que te dio el bolsillo para ir mejorando tu baraja, sino que depende de tu habilidad como jugador para construir un mazo con las oportunidades que se te van dando al abrir los sobres, ¿cierto? El segundo es el formato construido, y que al contrario del formato limitado, este ya requiere que tú tengas una baraja previamente conformada. Entonces la verdad es que la ventaja en cuanto a diversión de este formato es que tú puedes ir probando tus mazos, ir buscando una mecánica, un arquetipo que te acomode e ir fortaleciéndolo con el tiempo, ¿cierto? Abriendo el pool de formatos que tiene el limitado, ¿cierto? Tenemos algunos como lo son sellado de equipos, draft y jumpstart. El sellado no es más que lo que su nombre dice. Si tú ya has participado en algún tipo de estos formatos en otros juegos de TCG, ¿cierto? La verdad es que consiste en que recibes una cantidad de 6 sobres booster draft, ¿cierto? Donde al abrirlos tú vas a tener un total de 90 cartas con el que tienes que crear un mazo de 40 cartas, incluidas las tierras. Normalmente las tierras te las van a entregar en el torneo mismo, ¿cierto? La gracia acá es que tú puedes tener un poco de suerte también, ahí apelada a la suerte de lo que te pueda salir, pero también hay una complejidad en el formato de que tú tienes que ir armando, ojalá, una buena sinergia, o el ir tomando decisiones entre dejo un poco de lado la sinergia y dándole más impacto a la mesa con una sola carta, pero es difícil porque no va a tener mucho con qué buscarla y cosas así. La verdad es que es bastante entretenido. Lo siguiente es el sellado de equipos, que es lo mismo, pero la diferencia y la gran diferencia que tiene es que, como su número dice, es en equipo. Entonces tú tienes un equipo de 3 personas y esas 3 personas se van a enfrentar en un 1 contra 1 contra personajes de otros equipos, ¿cierto? Y si el equipo logra ganar un 2 de 3, es decir que 2 de las 3 personas del equipo ganan sus partidas, ya el equipo va avanzando hacia las siguientes instancias del mismo torneo. Lo siguiente es el draft. El draft es un poquito diferente al sellado, pero es similar. Pero ¿cuál es la gran característica? Y es que el draft, tú abres tus sobres, normalmente son 3, pero no te vas a quedar con todas las cartas de ese sobre. Tú vas a abrir uno, vas a sacar una carta de ahí que te vas a quedar para ti, y vas a correr el resto de las cartas hacia un jugador, y vas a recibir las cartas que desechó, entre comillas, el jugador del otro lado, ¿cierto? Entonces tú vas rotando el sobre hasta que se acaba, abre el siguiente sobre y repite hasta ir armando tu baraja, ¿cierto? Acá también es muy difícil y prueba las habilidades del jugador en cuanto a la construcción de mazos, pero con un aditamento de que si tienes buena memoria, y es la gracia de este formato, tú puedes ir memorizando un poco lo que va saliendo en los sobres e intuir más o menos a qué van a jugar los demás también, ¿cierto? Y por último tenemos el Jumpstart, donde tú recibes 2 sobres de bastantes cartas, y con eso tienes un total de 40 cartas al azar en cuanto a colores. Un sobre completo va a ser solamente de un color, y el otro también. No va a haber posibilidad de que al abrir un sobre va a tener diferentes tipos de colores. Entonces si tienes que apelar al azar, te podrían tocar un rojo con un negro, un rojo con un azul, o 2 sobres rojos.
Entonces tienes que probarte a ti mismo, pero hay un pool de cartas seleccionadas que te pueden salir en estos sobres que la verdad van a tener algo de sinergia, y es un buen inicio para cualquier jugador porque ya va a tener con qué empezar un poco, ¿cierto? Los siguientes son los formatos construidos, y como su nombre lo indica, tiene la particularidad de que tú participas en estos eventos, en estas ligas, con una baraja que tú armaste previamente al evento, ¿cierto? Se juegan normalmente con mazos de 60 cartas, donde tú puedes tener hasta 4 copias de cada carta, exceptuando las tierras que puedes tener, las tierras básicas que puedes tener bastantes más, ¿ciertos? Partimos con el formato estándar, que es el formato principal para cualquier jugador nuevo en Magic. ¿Y por qué es esto? Porque tiende a ser más simple y tener menos barreras de entrada para los jugadores. ¿Por qué? Porque como lo iremos viendo a lo largo de los distintos formatos de construido, estos se van agrupando por la longevidad de las ediciones que se agrupan en el formato, y por la duración de las rotaciones de las ediciones, ¿cierto? Estándar tiene una duración de alrededor de un año, donde se conforma por las 4 últimas ediciones, y a medida que van saliendo más ediciones tú vas a ir generando la rotación. Como esta rotación es bastante alta, no duran mucho las ediciones, es un formato donde la barrera de entrada económica no es muy alta inicialmente, pero que sí te mantienes haciendo desembolsos constantes, porque a medida que va rotando cierta cantidad de ediciones van desapareciendo algunas mecánicas o algunas estrategias en favor de que entren nuevas estrategias al formato, y tú tengas que ahí invertir nuevamente para actualizar o armar desde cero tu mazo. Lo siguiente es el formato Pioneer. Se construyen de la misma manera de estándar, pero las ediciones permitidas se extienden hasta alrededor de 11 años hacia el pasado. Eso significa que tienes muchas cartas vigentes y legales en el formato para construir y armar tus mazos, ¿cierto? Lo que lo hace un formato en el que acceder a cartas clásicas, ¿cierto? Se hace mucho más caro porque son cartas ya más antiguas, pero que también pueden tener, o no, pero puede serlo, mayor dificultad de conseguir ya a esta altura. Acá el meta también se empieza a establecer un poco más, por lo tanto las estrategias y los arquetipos de los mazos están más asentados, y eso también incrementa el valor de algunas cartas, ¿cierto? Seguimos con otro formato, y es el formato Modern o moderno, ¿cierto? Que al igual que los dos formatos mencionados sigue las mismas reglas de las 60 cartas, el banquillo, las 4 copias, pero aquí se extiende la longevidad de las ediciones y tienes alrededor de 18 años de vida del juego, lo que es más de la mitad de la vida de Magic the Gathering. Entonces, si tú ya te has dado cuenta hasta este punto, estándar tiene barreras de entrada económicas más bajas porque no son muchas las ediciones que tienes que conseguir, va rotando más el juego, entonces no es tan difícil acceder a ciertas cartas, y como se van yendo ciertas mecánicas y entran nuevas, sí empieza una pequeña barrera también en lo que es mantenerse vigente. Luego pasas a Pioneer, tienes más ediciones, se encarece un poco el conseguir algunas cartas que son más importantes y son más estables o asentadas dentro del formato, y después pasa a Modernos, que pasa lo mismo, y en Modern también tienes que conseguir cartas ya muy antiguas, pero una vez que tú ya tienes un buen mazo, puedes estar vigente en el formato por muchísimo mayor tiempo. Pero no son los únicos formatos, también hay otros y los vamos a ver a continuación. El siguiente es el formato Legacy, y acá empezamos con formatos que consideran todas las cartas existentes de la historia de Magic the Gathering. Sin embargo, y por obvias razones, Legacy mantiene una lista de baneos también, que no necesariamente es muy extensa, pero tampoco es algo que no puedas obviar. Existe y está ahí. Por lo tanto, hay cartas que estarán prohibidas para que tú no las puedas jugar. Debido a su nivel de potencia, la toma de decisiones compleja y el juego enérgico, los precios son bastante altos, ¿cierto? Y similar a algunas estrategias de Modern, ¿cierto? Como ya lo habríamos mencionado, existen cartas que, por la importancia que tendrán en el meta, también te costarán hasta $7.000, por dar algunos ejemplos.
Luego pasamos a Vintage, mantiene las mismas características de estándar, al igual que Legacy, Moderno y Pioneer en la construcción del mazo, pero en Vintage ya empieza a tener cartas que solamente podrán estar por una copia. El resto de todas las cartas de Magic estarán todas permitidas, por lo que acá puedes jugar cartas como Black Lotus, ¿cierto? Por dar un ejemplo, ¿cierto? Y luego tenemos el formato premoderno. Premoderno, al contrario que el formato moderno, toma todas las ediciones desde el 2003 hacia atrás y no hay una rotación propiamente tal. Es un formato nostálgico y está destinado o enfocado en jugadores más antiguos o veteranos, si tú, como tú lo quieras llamar. Llegando casi al final tenemos el formato Pauper, que al contrario de todos los formatos y cómo fuimos incrementando el costo de los mazos, Pauper es el más barato de todos, porque acá se construyen los mazos de la misma forma que estándar, pero solamente puedes jugar con cartas comunes en la construcción de tu mazo. Eso lo hace un formato muy accesible, muy entretenido, porque las cartas que son comunes no son tan potentes como las cartas raras o las cartas míticas, ¿cierto? Y por último, llegando al final de este video, tenemos el formato Commander. Este no sigue las reglas de los demás formatos. Commander es un formato donde es muy flexible, existe una lista de restricciones también, pero no hay una rotación propiamente tal. Acá en Commander se ocupa el formato Singleton, donde tú solamente puedes ocupar una copia de cada carta para construir tu baraja, y se caracteriza también porque tú llevas un comandante, o un commander en inglés, por eso el nombre del formato, que tiene que cumplir con ciertas características, y es que debe ser, primero debe ser una criatura legendaria, o hay algunos casos también donde puede ser un Planeswalker legendario que en su caja de texto indica que puede ejercer como comandante, ¿cierto? Entonces es una carta que va a estar fuera del mazo, por lo tanto es tu carta número 100, ¿cierto? Y estará disponible siempre para jugarlo por su coste de maná. Es un formato muy entretenido, es distinto, no se juega uno contra uno, sino que se juega en mesas más grandes, normalmente de 4 o 6 jugadores, y incita mucho a la política en el juego, porque tú puedes ir generando transacciones dentro del juego, donde tú puedes convencer a otros jugadores de que tomen ciertas decisiones que te puedan favorecer a ti ahora o en un futuro, y eso puede implicar que saquen a otros jugadores de la partida, o que tú puedas durar mucho más en la partida para ejercer tus combos o tus estrategias de manera más efectiva. Y con eso llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado este resumen de los principales formatos de Magic. Un juego bastante entretenido, bastante dinámico, y que tienes varios formatos al gusto del consumidor, ¿cierto? Claramente, si tú vas a jugar competitivo, tienes que manejar varios formatos, como lo son estándar, Pioneer, Moderno y los formatos limitados, porque también se consideran en instancias competitivas. Ahora, ¿qué es lo que a mí me gustó, por ejemplo, de Magic the Gathering? Y es que yo entré al formato Commander, y es que si tú eres un jugador casual, no necesitas mantenerte al nivel de un competitivo en cuanto al gasto o en cuanto al tiempo que requiere mantenerse en un juego competitivo, sino que vas a estar jugando y manteniendo tus cartas también a lo largo del tiempo, y siempre van a estar disponibles para que las puedas jugar sin miedo a que haya alguna rotación o similar, ¿cierto? Y bueno, sin más que agregar, espero que te haya gustado este video y nos vemos en una próxima instancia. Chao, chao.